Bueno, pues yo me vuelvo a presentar, que soy Marta Arazada. Gracias, Carmen, por hacer esta introducción sobre mí. Yo soy licenciada en farmacia y he estado durante más de 20 años trabajando en la industria farmacéutica. He estado como responsable del departamento médico en grandes multinacionales, en diferentes de ellas, durante estos 20 años. Y como responsable del departamento médico y responsable de producto, pues básicamente me encargaba de formar a médicos de diferentes especialidades en novedades terapéuticas, ¿no? En todo lo que se llama el pipeline dentro de la gran industria. Los últimos 10 años de mi carrera profesional en el sector farmacéutico estuve involucrada en el área de oncología. Es aquí donde pues empecé a conocer este gran mundo de la epigenética, que se diferencia claramente de la genética y que nos aporta pues mucha información para poder tomar conciencia y para tomar conocimientos sobre nuestra propia salud, que está mucho más en nuestras manos de lo que realmente creemos. Como especialista en producto en el área de oncología, pues estuve tanto en tumores sólidos como en tumores líquidos, tumores hematológicos, y tras mi paso en la industria farmacéutica, pues bueno, viendo esa necesidad que tiene el sistema de seguir integrando pues profesionales y otras personas que apoyemos en el área de oncología, pues inicié estos proyectos a nivel pues individual y bueno, ahí podéis ver pues tanto Epigenia como Acasana son los dos grandes proyectos en los que pues a día de hoy me encuentro sumergida y disfrutando, acompañando a otras personas a mejorar su salud y entre ellos también a personas con cáncer. La charla de hoy, hablando con Carmen, pues bueno, va pues relacionada, ¿no? A poder trasladar, compartir de la forma más cercana, de la forma más fácil, ¿no? Pues porque el cáncer es verdad que es una patología compleja, mucho más a veces nos complicamos de lo que realmente es, ¿no? Pero bueno, la idea es poder transmitiros cuál es la importancia de mantener elevados los niveles de glutatión en el cáncer, ¿no? Y obviamente porque inmunocal es desde luego que yo, desde mi opinión, humilde opinión, es a día de hoy la mejor estrategia, ¿no? para poder hacerlo. Entonces, la realidad es que yo he compartido o he dividido la charla en tres grandes grupos, a ver si soy capaz de pasarlo, correcto, ¿vale? Una primera introducción sobre algunos datos que nos permitan pues, ponernos en situación sobre cuál es el impacto de cáncer en nuestra salud, cortito. Una segunda parte que es la más extensa, que va a tratar de poder compartir y explicar cuáles son los beneficios de mantener este glutatión elevado en relación a los pacientes con cáncer. Y luego, pues, bueno, un pequeño resumen para llevarnos algunos puntos a casa y tenerlos presente cuando tengamos que recordar cosas o tengamos que compartirlas con otras personas o compañeros, ¿vale? Entonces, antes de empezar a dar datos, sí que me gusta recordar de una forma lo más sencilla posible qué es el cáncer, ¿no? Entonces, voy a intentar transmitirlo como conjunto de enfermedades que van a presentar características que son similares y que van a suceder como resultado de un daño genético. Esto es importante, que hay daño en la estructura del ADN, luego veremos la diferencia que hay entre genético no quiere decir hereditario, esto es importante, y daño también epigenético, es decir, en todos los mecanismos que van a regular cómo se expresan nuestros genes y que este conjunto de enfermedades resulta en una proliferación, en un crecimiento de células de forma incontrolada con capacidad de inhibir o de escapar de las señales de muerte celular que tenemos todos programadas, de tener capacidad de inducir o de generar angiogénesis, que angiogénesis significa de crear nuevos vasos sanguíneos, porque lo van a necesitar, estos tumores lo necesitan para poder nutrirse y para poder eliminar todos los tóxicos que están generando con capacidad de alterar también la dinámica de toda la energía celular, con capacidad de eludir o de escaparse a la destrucción de nuestro sistema inmunitario y con la capacidad de activar la invasión y la metástasis, que es al final lo que va a producir la muerte del paciente, porque al final se están trasladando y creciendo células de un tumor primario en otro órgano donde no deberían de estar. Y esto pues al final está produciendo un fallo en ese órgano y cuando hay en diferentes órganos pues se producen fallos sistémicos y la muerte del paciente.
Entonces, un poco para ponernos en situación, como he comentado, el cáncer es una enfermedad genética, está en los genes, se originan los genes, que no quiere decir que sea hereditaria. De hecho, hereditario es que pase de nuestros padres a hijos, y la realidad es que en el cáncer estamos hablando que solo alrededor del 2, 3, 4% como mucho de estos cánceres son hereditarios. O sea, la realidad es que tenemos muchísimas oportunidades, un porcentaje muy alto de posibilidades de poder trabajar para poder mejorar nuestra predisposición a desarrollar el cáncer, ¿no? En el año 2020, la International Agency for Research on Cancer, que es una agencia, ya estimó que habían unos 18 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial. Y se prevé que para el 2040 este número de diagnósticos de cáncer se duplique. Es decir, o sea, para el 2040 se prevé que hayan alrededor casi de unos 40 millones de casos de cáncer, es decir, una barbaridad. Los tumores más frecuentes que se suelen ver es mama, pulmón, colon recto y próstata. Y si lo clasificamos por el sexo, en las mujeres es el cáncer de mama y en los hombres es el cáncer de pulmón. Ya prácticamente en todos los países, la realidad es que es la segunda causa de muerte tras las enfermedades cardiovasculares, con lo cual la relevancia de esta enfermedad, de este conjunto de enfermedades es muy, muy potente, y creo que desde una perspectiva tanto como individuos y como profesionales, pues debemos de prestarle atención. El cáncer es una enfermedad multifactorial, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no hay solo o no hay un solo desencadenante de la misma. Es decir, han de darse varias situaciones a la vez. ¿Y es en todas las mismas situaciones? No, porque cada persona somos diferentes. Lo que sí que está establecido es una serie de factores que intervienen en incrementar el riesgo de que podamos tener cáncer. ¿Cómo se identifica estos riesgos? Pues bueno, hay diferentes formas de hacerlo, y a mí esta me parece pues bastante sencilla. Podríamos diferenciar entre dos grandes grupos: los factores intrínsecos que no podemos modificar de cada uno de nosotros, como van a ser pues los errores al azar en la replicación del ADN, alteraciones que hemos heredado de nuestros padres. Aquí entrarían las enfermedades hereditarias. Y luego tendremos los factores extrínsecos modificables. Este es realmente extenso y realmente interesante. ¿Por qué? Porque alrededor del 90-95% de los cánceres se deben a factores modificables. Y esto es muy importante que lo sepamos. ¿Y cuáles son estos factores que podemos modificar o en los que podemos intervenir? Bueno, se clasificarían también en diferentes grupos, ya que he intentado hacerlo de una forma que fuera bastante también sencilla. Por un lado, tendríamos a los contaminantes, los tóxicos. Yo creo que esto realmente, creo como individuos no somos realmente conscientes del impacto que tiene en nuestra salud, no solo en el cáncer, sino en muchísimas otras enfermedades, ¿no? Estamos en continuo contacto con contaminantes, con tóxicos. Es de verdad que es alucinante. Yo estaba escuchando el otro día a un experto en toxicología que lo estaba diciendo. Dice, es que voy a publicar un estudio donde el 100% de los niños que se han evaluado este estudio, o sea, orinan pesticidas. Y esto, pues la inmensa mayoría de las personas no lo saben, y las que lo saben, pues no saben cómo poder evitarlo, ¿no? Entonces, la realidad es que tenemos que ser muy conscientes de que estamos expuestos a gran cantidad de contaminantes, algunos como ya lo sabemos, ¿no? El humo del cigarro sabemos que es malo, es un contaminante y predispone a muchas enfermedades, el escape de tubos de escape, los combustibles, ¿no? Pues vivir en una ciudad, obviamente, pues implica estar rodeados de humo de coches, que para nada nos está ayudando a generar salud, sino todo lo contrario. Estamos acumulando productos tóxicos en nuestro organismo, igual que los metales pesados. A veces me ha pasado, ¿no? ¿Metales pesados? ¿Qué metales pesados? Pues bueno, el mercurio, ¿no? Por ejemplo, de un salmón, de un atún que comemos, esto se nos va acumulando también. El arsénico que presenta el arroz, pero comer cosméticos. El otro día también salía, ¿no? Ahora cada vez está más de moda que niños más jóvenes cada vez empiecen a utilizar cosmética, y la realidad es que no estamos pues teniendo en cuenta que todos esos cosméticos que también nos aplicamos en la piel tienen compuestos tóxicos, compuestos ricos en metales también pesados, que nos están contaminando. La exposición a pesticidas, lo he comentado hace un segundo, ¿no?
Es realmente impactante. La realidad es que pues, este señor nos comentaba que al final pues, se utilizan pesticidas para tratar de controlar las plagas, ¿no? Y si esos pesticidas se ponen en el agua, ese agua va vía sistémica a las plantas y a los productos, y a los frutos, ya sea una verdura o sea una propia fruta, y eso es lo que nos estamos comiendo, con lo cual, pues claro, nos estamos intoxicando constantemente. Entonces, es una fuente muy, muy importante de contaminantes que nos están generando mucha toxicidad, que nos están generando muchas alteraciones, ¿no? Y en este caso, pues es uno de los factores que tiene riesgo para poder incrementar nuestra probabilidad de padecer cáncer. Otro de los grandes grupos sería la radiación ionizante, también a las que estamos expuestos, los rayos X, cuando vamos al médico. Residuos nucleares, dependiendo de la zona donde vivamos, la radiación ultravioleta, esto sí que es muy común. Es decir, el melanoma es un cáncer de piel que se produce por exposición también al sol. Entonces, tenemos que entender que sí está bien coger buen color, pero que nos tenemos que proteger. Ojo, cuidado, entramos en este bucle, ¿no? De qué productos utilizamos para nuestra piel que no estén cargados de compuestos que nos están también intoxicando. Pero la realidad es que si estamos expuestos a radiación ultravioleta, se producen muchas mutaciones que a veces pues, nuestro cuerpo no es capaz o nuestras células no es capaz de poder ir regenerando, y esto es un factor también que nos predispone al desarrollo de ciertos tumores. El electrosmog. Esto es tremendamente relevante y tampoco lo tenemos muy en cuenta. Vivimos rodeados de wifi, de tecnología que está emitiendo todo el tiempo un campo electromagnético que no es nativo, que no es el nuestro. Y esto nos está afectando también es uno de los factores epigenéticos también, nos está afectando a cómo se expresan nuestros genes, a cuál es el manual de instrucciones que estamos leyendo en nuestro cuerpo para que se produzcan células, proteínas, tejidos de una forma determinada. Y esto tendremos que también tenerlo en cuenta y tendríamos que poder poner en marcha recursos que nos ayudan a reducirlo y a protegernos. Entonces, esto sería otro de los grandes grupos, o la dieta, por ejemplo. Aquí, pues bueno, esto está mucho más trabajado, ¿no? Y sabemos ya, pues, que excesos como el alcohol, la grasa, la insuficiencia de fibra, insuficiencia de antioxidantes, que entraremos, o las carnes procesadas son factores de riesgo. ¿Cuánto daño ha hecho la pechuga de pavo? Yo, de verdad, que también especializada en nutrición, pues la realidad es que cuando pues, ves al supermercado y yo veo que están cortando pechuga de pavo, se cogen de los lineares, pues la realidad es que es una carne ultra procesada, llena de conservantes, que muy lejos de producirnos salud y bienestar nos está haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿qué pasa? Que toda esta información que se encuentra en todos estos medios de redes sociales, pues muchas veces pues también está polarizada y nos cuesta también digerir, ¿no? Que realmente pues que hay de verdad en todo esto, pero bueno, yo siempre pues animo a cuestionar, a investigar, a leer un poco y a introducirnos en cada uno de estos factores que realmente nos están perjudicando y en los que tenemos pues un poder tremendo para poder cambiar y protegernos de todos ellos. Y luego el último grupo que lo dejo aquí, que es los virus, que se considera un factor extrínseco modificable, pero la realidad es que bueno, ninguno quiere infectarse de nada, aunque bueno, tener un sistema inmunitario protegido pues, y fuerte nos puede ayudar, ¿no? A controlar pues, todas estas infecciones. ¿Qué pasa con todos estos factores extrínsecos modificables? En todos ellos, la realidad es que hay un alto requerimiento de glutatión para poder contrarrestar el efecto nocivo que he estado comentando que producen pues, estas sustancias, estas exposiciones o estas condiciones, ¿no? Así que, teniendo todo esto en cuenta, pasamos al siguiente bloque, que es cuáles serían los beneficios de mantener el elevado glutatión en relación al cáncer. Ya conocemos muchos cuáles son estas bondades que ofrece el glutatión, lo hemos hablado en muchas otras sesiones por otros compañeros magníficos que nos lo están explicando. Haré alguna mención también al final porque creo que es muy importante. Pero para introducir este capítulo, sí me gustaría compartir con vosotros un dato que realmente es interesante, y es este, ¿no? Si usamos PubMed, que es como el Google especializado de la ciencia, donde pues, podemos encontrar prácticamente cualquier publicación sobre cualquier tema científico, si metemos cáncer y glutatión, estos son los resultados que a mí me salieron hace unos meses.
Es decir, es notable el interés que hay en la relación entre estos dos factores, ¿no? El glutatión y el cáncer. Con lo cual, si para el colectivo médico, para el colectivo científico esto es importante, pues para nosotros como individuos también debería de serlo. Y he intentado clasificar qué áreas podríamos encontrar beneficios de mantener elevados los niveles de glutatión en un paciente con cáncer, ¿vale? Las cuatro áreas en las que lo he clasificado serían la parte de prevención, en la parte de prevención y tratamiento de efectos secundarios, en el apoyo en la desnutrición y en la recuperación y luego como coayudante terapéutico. Si nos centramos en el primer grande bloque, que es la prevención del cáncer, tenemos claro que prevenir siempre va a ser la mejor opción para poder cuidar de nuestra salud. Como hemos comentado antes, podemos actuar con nuestra alimentación y con nuestro estilo de vida, ayudar a prevenir al menos más del 90% de los tipos de cáncer. ¡Wow! Es que es tremendamente poderosa esta frase. Entonces, ¿cuál es el valor que ofrece tener los niveles elevados de glutatión en este sentido? Pues bueno, la realidad es que podemos verlo en esta diapositiva, en estos tres grandes bloques, y que en la fase de prevención las tres ventajas serían, por un lado, tenemos que va a ayudar a reducir la cantidad de radicales libres, estas sustancias que ya sabemos que son muy inestables, que son derivados de los procesos de oxidación naturales o acelerados por las situaciones concretas, como he comentado anteriormente, ¿no? Además, también va a potenciar el efecto antioxidante de otras sustancias, como son la vitamina C, la vitamina E o el selenio. Es decir, hay muchos estudios ya también que concluyen que el selenio protege o ayuda a proteger frente al cáncer de próstata, al cáncer de colon, el cáncer de recto y el pulmón. Y el glutatión es el antioxidante maestro que nos va a impulsar y va a ayudar también a que todos estos antioxidantes potencien también su efecto. También va a ayudar a la desintoxicación de numerosos carcinógenos, como son los propios radicales libres y mutágenos ambientales bien conocidos a los que podemos estar expuestos, ya lo he comentado antes, el humo de cigarro, los humos de los coches, nitrosaminas, fertilizantes, compuestos químicos, etc., etc., etc. Y además también aumenta la respuesta inmunológica porque uno de los efectos del glutatión es controlar y equilibrar las diferentes células del sistema inmunitario, como pueden ser linfocitos T citotóxicos, las natural killer, los factores de necrosis tumoral, es decir, un arsenal de guerreros que van a estar presentes en la lucha contra el cáncer. En el segundo bloque, donde podríamos encontrar beneficios de mantener elevados los niveles de glutatión, es la prevención y en el tratamiento de efectos secundarios. En un paciente que ya tiene cáncer y que está en tratamiento, oye, ¿cuáles son los beneficios? Pues bueno, la quimioterapia y la radioterapia producen una cantidad ingente de radicales libres y una acumulación de metabolitos tóxicos. Como vamos a ver un poquito más adelante, tiene todo el sentido en la estrategia terapéutica en la lucha contra las células tumorales, ya que como nuestro cuerpo todo está conectado, los efectos de los tratamientos no solamente van a impactar a las células tumorales, sino que impacta a todo el organismo. En el caso de tratamientos clásicos que se utilizan en la quimioterapia, como puede ser pues, el cisplatino, que son bueno, tratamientos de hace ya un montón de tiempo, se correlacionan los niveles más altos de glutatión antes del tratamiento, por ejemplo, con menos quemaduras por radiación posteriores. Esto es realmente interesante. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios. Además, también hay estudios, como por ejemplo fue uno que se publicó en el Western Hospital de Edimburgo, que incluía 150 mujeres que tenían cáncer de ovario, que se trataban con cisplatino, que es ese tratamiento que digo que es bastante común, y hubo reducciones que eran estadísticamente significativas en la disminución de control de síntomas como eran vómitos y la neurotoxicidad. Y también mejoraba la concentración mental y la función renal de las pacientes. Y además, el estrés oxidativo que se produce por el efecto de los tratamientos para destruir las células cancerígenas, que tienen como cualidad dividirse de forma muy rápida, también va a afectar a las mucosas y al pelo. De ahí que tengan todas esas mucositis, esos problemas digestivos, intestinales, la caída de pelo. ¿Por qué? Porque estas células se reproducen también de forma muy rápida habitualmente y entonces eso afecta sobre ellos. Y de esta forma, si incrementamos los niveles de glutatión, vamos a poder ver protegidas estas mucosas y este cabello. El siguiente grupo en el que veríamos beneficios de mantener elevados los niveles de glutatión sería en el apoyo en la desnutrición y en la recuperación del paciente. El paciente oncológico
suele presentar síntomas que están asociados a la enfermedad o al tratamiento, como es la reducción del apetito, que conlleva pérdida de peso, pérdida de energía y pérdida de fuerza. Alrededor del 40% de los pacientes, cuando se diagnostican, presentan un estado de desnutrición. Esto es un porcentaje muy alto, así como pérdida de masa muscular. Y es fundamental que prestemos una atención personalizada a la alimentación durante todo el proceso, dándole los alimentos y suplementos necesarios para que cumplan sus necesidades específicas. Aquí en este caso es donde, pues bueno, decidí involucrarme con Epigenia para, utilizando test epigenéticos, poder identificar cuáles son las necesidades celulares de cada uno de estos pacientes y poder hacer un apoyo nutricional absolutamente personalizado, igual que con la suplementación, donde Inmunocal pues juega un papel, bueno, crucial en todo este proceso. Durante el cáncer, además, como vamos a ver a continuación, hay un consumo de glutatión muy alto por todas las células del organismo. ¿Por todas son? Por todas. Luego veremos un poco más y entenderemos esto. Entonces, al disminuir los niveles, disminuyen también las defensas antioxidantes e inmunitarias y el paciente va a ser más susceptible a infecciones y a otras complicaciones. Además, en pacientes, esto es un estudio perdona, aquí, que se me ha pasado, perdona, ahora, aquí, perdona. Además, hay estudios que nos permiten poder identificar cuáles son las ventajas de consumir, en este caso, era inmunocal con respecto a otros aislados de proteína de suero, en este caso que eran ricos en caseína y ver su influencia en pacientes con cáncer. Este era, por ejemplo, un estudio en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, que tenía estudios avanzados, eran pacientes metastásicos, y se quería valorar sobre todo el peso, la diferencia que había de peso. Como ya os he comentado, es uno de los hándicaps que tienen los pacientes que están en este proceso, ¿no?, oncológico. Y se valoraba también no solamente el peso, que era el principal, sino como también criterios de valoración secundarios, pues la supervivencia o la calidad de vida de los pacientes. ¿Y qué es lo que se veía? Pues bueno, datos muy, muy interesantes. Y era que había diferencias en el incremento de peso. ¿Por qué? Porque en el caso de utilizar cisteína enlazada y en este caso inmunocal, se ve un incremento del peso del 2,5%, mientras que si dábamos otro producto, como este caso era con caseína, se veía una pérdida de peso. ¿Quiere decir que si yo tomo inmunocal voy a engordar? No, ni muchísimo menos, por favor, lo entendamos así. Quiere decir que en un paciente que tiene muy poca, que tiene desnutrición, que tiene pérdida de masa muscular, estamos ayudando a revertir todo este proceso. De hecho, probablemente otros compañeros hayan explicado muy bien cómo inmunocal nos puede ayudar o el elevar los niveles de glutatión nos puede ayudar en el control de peso. En pacientes o en personas que no tenemos esta patología. También se observó que había mejoras en la calidad de vida y de la fuerza y además también se observó que estos pacientes sobrevivían más. Además, hay una cosa que es realmente interesante en oncología, ¿no? Porque siempre se busca saber si se puede ayudar al paciente en la recuperación tras las cirugías, ¿no?, que son muy frecuentes en esta patología. Entonces, los médicos, los investigadores siempre buscan mejorar la recuperación de los pacientes y en este ensayo que se hizo de control aleatorio comparó cuáles eran las ventajas de la prehabilitación versus la rehabilitación en cáncer de colon tras una cirugía que se había hecho y usando como dieta inmunocal. ¿Qué es lo que se veía? Que el programa de prehabilitación con la dieta rica en o sea, con dieta de inmunocal fue significativamente mejor en la restauración del rendimiento muscular que en cualquier otro método posquirúrgico. Esto es realmente interesante. Yo recuerdo hablar con un paciente que, pues bueno, me comentaba, me llamaba por teléfono y es que me lo comentaba, y dice, Marta, es que este paciente tenía un colon metastásico, lo habían tenido que operar finalmente. Me decía, es que de verdad que en el hospital es que no se creen cómo me estoy recuperando. Este paciente lleva ya meses con inmunocola. Es que he cicatrizado de forma maravillosa, es que me encuentro súper bien, es que me han dado el alta el primero. Bueno, pues oye, ¿y es solo inmunocal? Bueno, pues será un conjunto de cosas, pero es obvio que inmunocal tiene es un factor de peso y que los datos así nos lo avalan. Con lo cual, pues bueno, esto es lo que yo también quería compartir con este paciente que de verdad que oírlo es una maravilla. Y el último punto en el que podemos
encontrar o identificar beneficios de mantener elevados los niveles de glutatión en el cáncer es como coayudante terapéutico. Es decir, dentro de la estrategia terapéutica que le van a dar al paciente, ¿podemos añadir también inmunocal? Bueno, esto es cierto que esto ya es de nivel. Y aquí a los compañeros consultores, pues bueno, yo creo que es importante que podamos compartir la información de manera que, igual no de forma proactiva, pero que siempre si nos preguntan podamos contestar, ¿no? Es importante saber que en el cáncer es la única afección conocida en la que las células tumorales se superan los niveles que hay de glutatión con respecto a las células normales, ¿vale? Ya que tiene todo el sentido, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el glutatión sabemos que es el antioxidante maestro y las va a proteger de todos los niveles de oxidación tan altos a los que están expuestos por su metabolismo acelerado. Ya sabéis que tienen alterados sus mecanismos y que solo tienen un mensaje y es sobrevive, no mueras, no mueras, no mueras y reprodúcete sin control. Entonces, claro, todo esto está produciendo miles de reacciones, está produciendo miles de metabolitos tóxicos y está produciendo muchísimos radicales libres que la están intoxicando y la están oxidando. Si una célula se oxida mucho, envejece mucho, ¿y qué nos pasa? Cuando algo está oxidado, muere. Como no quiere morir, ¿qué es lo que intenta hacer? Consumir todo el glutatión que puede. Claro, dices, ostras, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces esto lo que pasa es que la realidad es que si podemos ver aquí en líneas celulares, por ejemplo, se veían altos niveles de glutatión medidos en células de pacientes con cáncer de próstata. Bueno, entonces, oye, ¿entonces qué hago? Claro, porque ¿qué se planteaban los investigadores? Bueno, pues los investigadores dijeron, bueno, si hay mucho consumo de glutatión en los pacientes con cáncer, tiene sentido que planteemos, bueno, que vamos a reducir los niveles de glutatión. Entonces, si reducimos los niveles de glutatión, estas células morirán. Bueno, pues ¿qué pasa? Que en líneas celulares, que son células, pues muy bien, pues se hacen y dan un resultado que es efectivamente positivo. Oye, yo le quito el glutatión a esta célula tumoral y esta célula muere, por oxidación se muere. Acumulación de radicales libres. Entonces, eso en una célula está muy bien y es interesante, pero nosotros no somos una célula. Nosotros somos trillones de células que están conectadas. Las células se conectan, tienen reacciones entre unas y otras, conectan tejidos, conectan órganos, todo en nuestro cuerpo está conectado. ¿Qué pasó? Que en el desarrollo de investigación en esta línea, cuando se pasaron de líneas celulares pasaron a animales, ¿qué pasaban? Que los animales no sobrevivían. Entonces, en cáncer, cuando hablamos de ensayos clínicos, cuando hablamos de datos, el endpoint, el criterio de valoración principal es la supervivencia del paciente. Luego veremos si sobrevive más por el fármaco, por este o por el otro, pero lo que se busca en todos los ensayos clínicos es la supervivencia del paciente. Y si ya cuando pasaban a animales, pues no se veían que estos animales vivían más, de hecho vivían menos. Claro, entonces esto tiene una explicación que ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque como he comentado antes, las líneas celulares son líneas celulares. Cuando pasamos a animales no se ven resultados positivos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo bueno que tenemos en Inmunotech? ¿Qué es lo bueno que tenemos con Inmunocal? ¿Qué es lo bueno de saber realmente que es incrementar los niveles de glutatión en pacientes con cáncer? Es una estrategia, es una buena estrategia. Es que tenemos datos en pacientes. Este estudio, este estudio, este estudio, este estudio, este estudio. Y puedo pasar más y más y más estudios, donde realmente estamos viendo que hay beneficios de mantener o de incrementar los niveles de glutatión, como he comentado antes, tanto en la prevención, en el tratamiento de síntomas. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Entonces, células tumorales son unas pocas. Las células del resto del organismo son muchísimas más. Si todo el resto de células conseguimos que estén funcionando de la mejor forma posible, si estamos consiguiendo que nuestro sistema inmunitario esté lo más equilibrado posible, si estamos consiguiendo que nuestro hígado, nuestro riñón, nuestros pulmones, todo estén funcionando de las células que están sanas de la mejor forma posible, vamos a estar lo más protegidos posibles. Y entonces, esto, ¿cómo se explica? Pues bueno, esto se explica desde una perspectiva de que en un paciente con cáncer o en las células tumorales hay un mecanismo que se llama inhibición por retroalimentación negativa. Lo voy a explicar de forma muy sencilla. Y es que lo que quiere decir es que se debe a un fuerte bucle que se produce de retroalimentación
negativa en las células cancerosas. ¿Qué quiere decir? Que iban a producir un glutatión aberrante. Tenemos que tener en cuenta, esto lo explica súper bien Jimmy Goodman, no me quiero meter aquí porque no quiero dedicarle mucho tiempo, pero sí que sepamos que hay una explicación de por qué pueden dar resultados positivos en pacientes con cáncer el utilizar pues, el incremento de glutatión, ¿no? Como coayudante, como estrategia, ya lo hemos estado viendo antes en otros estudios. Jimmy Goodman de verdad que es que lo explica muy, muy bien y este paper es de él. Y lo que queremos, yo lo que quería trasladar es que en una célula tumoral todos sus mecanismos están alterados, todos los mecanismos son aberrantes, no están funcionando de forma bien. Y el glutatión que se sintetiza cuando entra dentro, dentro de la célula, los precursores, están produciendo un glutatión que es aberrante. Con lo cual, al final esta célula acaba muriendo porque no tiene el glutatión necesario ni tiene el glutatión de la forma correcta para poder sobrevivir. Entonces, esto es lo que nos daría una explicación científica a por qué puede tener sentido utilizarlo como coayudante terapéutico. Y a mí para terminar, y me gustaría pues compartir algunas diapositivas con vosotros cómo lo elevamos. Vale, muy bien, hemos entendido que está genial elevarlo, pero ahora, ¿cómo lo elevamos? Pues bueno, ya sabemos y recordamos que el glutatión se sintetiza dentro de las células y como se sintetiza dentro de las células no es eficaz consumirlo directamente. ¿Por qué? Esto es una pregunta que también nos suelen plantear, ¿no? Oye, pues ¿tomo glutatión? Pues mira, la realidad es que no es lo más interesante por dos motivos. El primero es que cuando se consume el glutatión, como proteínas tiene, a medida que va pasando por el tracto digestivo, presenta unas enzimas que lo descomponen. Con lo cual, estamos reduciendo muchísimo el porcentaje de glutatión que podría llegar a las células. Y ese no es solamente el problema, el único problema que tienen otro. Y yo no sé, yo creo que hasta incluso peor. Y es que cuando llega a las células no tienen un transportador específico para introducir el glutatión dentro de las células, que es donde hace su efecto. Entonces, si por un lado se degrada y por el otro no podemos introducirlo, pues claro, ¿esa es la solución? Pues la verdad es que no tiene muy buena pinta. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? Suministrar los ingredientes que sí que pueden pasar a través de la membrana celular para que nuestras propias células lo puedan generar. Entonces, los ingredientes que necesitan nuestras células para producir glutatión, ya lo sabemos, que son la glicina, el ácido glutámico, glutamina y en medio la cisteína. No está en medio por casualidad, sino porque tiene que estar protegida ya que es el aminoácido limitante. ¿Por qué? Porque en nuestra dieta se encuentra en pequeñas cantidades y porque además es muy susceptible a que lo podamos destruir a través de nuestras enzimas digestivas, a través de la temperatura. A través de los ácidos de nuestro estómago, con lo cual cada vez llega en menos cantidad a nuestras células y es el que limita la producción de glutatión endógeno. Con lo cual, ¿con qué lo solucionamos? Con inmunocal. Y bueno, cal es un aislado de proteína de suero lácteo de vaca, es libre de caseína y de lactosa, con lo cual estamos reduciendo probabilidad de alergias, con cisteína bioactiva consolidada, es decir, una cisteína que asegura que va a llegar dentro de nuestras células, con una absorción del 95%. Además, a mí esto me maravilla, yo vengo de la industria farmacéutica, es que es un nutracéutico, es decir, es que es un alimento. Es que estamos tomándonos un alimento con calidad terapéutica. Tiene beneficios, ya lo sabemos, en muchísimas condiciones, pero es que en el cáncer estamos viendo que también. Y además cada sobre contiene al menos 9 gramos de proteína de alto valor biológico. Todo el valor biológico, pues se puede entender como el porcentaje de proteína que es utilizable para sintetizar otras proteínas. Y además estamos aportando 400 miligramos de cisteína consolidada a nuestras células. Esto es lo que aporta Inmunocal. Así que como resumen, me quedo con esta diapositiva y es que hay que prestar atención a los factores de riesgo modificables, donde elevar el glutatión puede ayudar a protegernos de los efectos negativos de los mismos, donde incrementar los niveles de glutatión puede tener un efecto positivo sobre la reducción de los efectos adversos asociados a los diferentes tratamientos. Además, incrementar los niveles de glutatión favorece la protección de células normales y puede aumentar la susceptibilidad a la destrucción de las células cancerosas.
Y desde un punto de vista nutricional, usar Inmunocal como aislado de proteína de suero lácteo favorece la ingesta de proteína de calidad que ayuda a reducir la pérdida de masa muscular y una prevención y reversión de la pérdida de peso grave asociada al cáncer. Y me voy a despedir con esta diapositiva que a mí personalmente me fascina. De verdad que como farmacéutica después de 20 años en la industria, a mí ver esto es que me pone los pelos de punta. O sea, Inmunotech es un laboratorio que tiene más de 45 años de investigación. Lleva 45 años de investigación, ni uno, ni dos, ni tres, 45 años. O sea, tiene más de 125 instituciones médicas educativas involucradas en la investigación del producto. Tiene más de 500 millones de dosis vendidas, lo que produce, o sea, lo que se traduce en una credibilidad y una fiabilidad tremenda a los usuarios. Hay tres diferentes versiones que se pueden utilizar para poder adaptarse a las necesidades de cada individuo. En oncología, pues bueno, empezar con inmunocal azul sería lo más ideal, que es que es el básico, y luego en función del paciente, de que tenga o que no tenga problemas digestivos, se puede, pues bueno, introducir por ejemplo, un platino. Tiene 78 patentes internacionales. Bueno, es que a mí esto, es que yo, de verdad, es que esto, o sea, yo presentar una sesión clínica delante de médicos me generaría un placer tremendo, bueno, es decir, es que esto de verdad no se ve. No se ve en ningún sitio. Yo no conozco ningún suplemento que tenga esto, ni muchos fármacos lo tienen. 78 patentes es absolutamente maravilloso. Es que en Estados Unidos, es que en Canadá, es que está dentro de lo que llamaríamos nuestro vademecum aquí español, el suplemento. Es maravilloso. Y para mí, que yo vengo de la investigación, que yo vengo de estar en departamento médico, de todo lo que es prelanzamiento de producto, compartiéndolo con médicos, para mí, esto me fascina. Y esta es con lo que me quedo, sin luz la última foto que os pongo, y es que tienen 26 ensayos clínicos en humanos con el gold estándar que es doble ciego. O sea, 16 países que se involucran, 237 investigadores, 53 revistas citadas, 142 instituciones. Bueno, es absolutamente, de verdad, maravilloso. Es un orgullo poder hablar de este producto, de saber quién hay detrás, de saber quién lo avala, del reconocimiento que hay, de la eficacia y de la seguridad. Yo de verdad que me parece que es un producto, yo lo consumo, llevo hace más de 2 años consumiéndolo y si puedo no dejaré de tomarlo, no dejaré de tomarlo nunca, de verdad que sí. Así que, por mi parte, muchas gracias.